Hola, ¿estás listo o lista para tener un tiempo con el Señor? Siempre antes de hacer este tipo de presentación, oro y le pido a Dios que Él nos esté inspirando, que sea Él que esté obrando en nosotros y renovándonos de alguna manera. Y tengo la esperanza de verdad que eso sea lo que pase en este tiempo. Que esto no sea nada más que, uno de esos videos que tú ves, que tal vez ves una partecita, que luego interrumpes, que luego lo dejas, o que simplemente es uno más de tantos, sino que le he pedido a Dios que Él use estas pocas palabras y este breve lapso de tiempo para edificar nuestra alma y para hacer algo especial en nosotros. Y de verdad, yo confío en que lo haga el Señor y no yo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos que el Todopoderoso esté produciendo en nuestro corazón la revolución que solo Él puede producir. Por eso te invito en este momento a tener un momento para orar. Por favor, ora conmigo y que nuestro buen Dios escuche nuestra voz y nos renueve conforme a su gracia y a los planes que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, venimos con humildad delante de ti. Venimos reconociendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el que envió a su Hijo para salvarnos, demostrándonos así el amor más grande que podemos conocer. Y Señor, gracias por habernos abierto los ojos para que podamos ver tu gracia y tu amor en nuestro Salvador, en tu Hijo, en Cristo Jesús, a quien enviaste para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Señor, queremos rogarte, como estábamos hablando en este momento, que tú estés haciendo una obra nueva en nosotros, que tú estés inspirándonos, que estés tocando nuestros corazones, que nos estés renovando conforme a los planes que tú tienes para nosotros. Nosotros somos bien ignorantes, Señor, no sabemos, no tenemos idea de lo que va a ocurrir en el resto de este día y en el día de mañana, pero te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos coloques justo donde tenemos que estar y, Padre, que podamos conocerte a ti un poco más a medida que experimentamos de ti y que vemos tu obra en nuestras vidas. Mira a mis hermanos, Señor, mira a cada persona que accede a este momento de oración y a esta presentación. Padre, que de verdad tú estés haciendo una obra especial en su vida y que le bendigas en todas las áreas de su vida, en su familia, en su trabajo, en su hogar, en su salud. Padre, que tú estés poniendo tu mano. Gracias, Señor. Confiamos en tu obra y nos ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hace años yo podía tener la oportunidad de darte una ilustración que ahora es un poco más difícil de comprender. Muchos llevamos en nuestra muñeca uno de estos. Y son aparatos bien sensibles. El asunto es que constan de un chip que contiene un montón de información y de allí sale lo que va a proyectar en su pantalla y las funciones que tiene, que son muchísimas y que hace mucho más que dar la hora, ¿verdad? Pero hace años, y muchas veces con tecnología suiza, y eso lo decíamos valorándolo como algo importante, muchos llevábamos en nuestra muñeca relojes, pero eran relojes compuestos de pequeñas piezas. Y aquí viene mi ilustración y espero que tú la llegues a comprender. Pequeños engranajes eran lo que componía el mecanismo del reloj. Pequeñas piezas de metal unidas y hermanadas de alguna manera. Eran diferentes piezas con diferente tamaño, incluso con diferente forma muchas veces,
pero que unidas, y era una maravilla de la tecnología para los que nacimos el siglo pasado, unido todo eso dentro de un espacio tan pequeño como el del reloj, todo eso junto, cada pieza cumpliendo con su función, cada pieza en su lugar y funcionando como tenía que funcionar, cumplía con el propósito de dar la hora justamente cuando tenía que darla. Y para nosotros era una maravilla tecnológica y hasta ahora yo lo pienso, qué maravilla esos relojes que los relojeros con tanta paciencia y con tanta pericia arreglaban y preparaban para que uno pudiera tener la hora en su muñeca. De la misma manera, nosotros podemos pensar acerca de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no hemos creído en el Señor Jesucristo o no hemos sido salvados por la gracia de Jesús para ser personas aisladas. Nosotros somos un engranaje, cada uno de nosotros. Y en este sentido lo quiero decir y con toda propiedad y con todo lo que sale de mi corazón, yo necesito de ti. Necesito de ti, me haces falta. Me hace falta tu palabra, me hace falta tu ánimo, el ánimo que me puedas dar. Me hace falta tu manera de servir a Dios, porque eso edifica mi alma y además lo que yo puedo hacer es inútil si no nos juntamos y lo hacemos juntos. Ese concepto de la maquinaria compuesta de diferentes engranajes que se tocan o que se empujan unos a otros y que se animan unos a otros en su obra, es la exacta imagen de lo que Dios pensó cuando pensó en la iglesia. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a pensar. Tú has sido llamado, has sido llamada a formar parte de un equipo. No somos simplemente discípulos de Jesús o cristianos aislados que ya tenemos nuestro pasaje para ir al cielo y que allí termina todo. Estamos en medio de una labor, tenemos una misión, estamos en medio incluso de una guerra espiritual en la que tenemos que funcionar como equipo. Y esta es la realidad, nos necesitamos los unos a los otros. Y yo sé que esto va a generar preguntas en ti y espero que las genere. Espero que Dios hable profundamente a tu corazón y que toque tu corazón para pensar en lo que es en realidad la iglesia. Sabes que muchas veces a mí me quebranta el corazón ver que podemos reducir el concepto de la iglesia para llegar a pensar que es ese lugar al que nosotros vamos, que tiene la responsabilidad como institución de proveernos cierta instrucción bíblica que alimenta nuestra esperanza y bueno, allí termina todo. Hay ciertos oficiales o ciertas personas responsables como los pastores, los maestros, pero uno va, recibe lo que tiene que recibir y luego te vas y terminó toda la situación. Eso no es la iglesia. Eso puede llegar a ser religión, pero no es la iglesia que Cristo edifica. La iglesia que Cristo edifica es una maquinaria compuesta por diferentes engranajes que se empujan, se tocan, se alientan y producen una función, llegan a cumplir con una misión. Las lecturas bíblicas que teníamos para el día de hoy incluyen este pasaje que yo quiero recordarte. Está escrito por el apóstol Pablo
y nos alienta en el sentido de que podamos ser edificados juntos y que podamos alentarnos unos a otros. Dice así 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por favor, déjame pensar en esto que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Él le dice a los corintios que él no quiere que ellos ignoren acerca de los dones espirituales y habla primeramente de que cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios, en quien Dios está obrando, o sea, cualquier discípulo de Cristo, va a darle honra a Jesús, va a honrarle y nadie va a maldecir a Jesús. Pero luego hace una mención bastante interesante, que tiene que ver con lo que hace Dios en nuestras vidas una vez que creímos en Jesús. Y en esto tú tienes que observar tu vida y tienes que decir, ¿esto está pasando en mí? Porque es lo que dice. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Estoy leyendo aquí Primera a los Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de, espero que lo estén leyendo, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Para empezar, quiero reflexionar en esto. Dones, ministerios y operaciones. El apóstol Pablo señala diferentes maneras en que el Señor obra en la vida de sus hijos. Y él reconoce que el Espíritu de Dios, cuando Dios viene a vivir en el corazón de una persona, en la forma de su Espíritu, y esto solo ocurre cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno se compromete con Él, cuando uno recibe el perdón de los pecados por medio de Jesús, viene el Espíritu de Dios a obrar en una persona, y entonces dice que Dios empieza a obrar en uno. Dios empieza a obrar en tus palabras, en tus acciones, en cada área de tu vida. Y entre las cosas que hace, dice que Él reparte dones. La palabra dones, en realidad, déjame hablar un poquito de griego aquí. Algunas veces hemos mencionado con ustedes la palabra caris, son carísmatas, son expresiones de la gracia de Dios.
Y nosotros lo traducimos a veces esto como regalos. Ustedes saben que la palabra dones también puede traducirse como un regalo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los discípulos de Jesús, nos ha dotado con capacidades especiales, los dones, que son un regalo de su presencia, una forma de manifestar lo que Él hace en nosotros. Es maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta que hemos recibido de Dios algo que originalmente no era nuestro. Tú sabes que antes de conocer a Cristo Jesús, yo era un adolescente tímido. Era una persona que no era capaz de comunicarme coherentemente delante de otras personas. Si tenía que hablar en presencia de 3 o 4 personas, empezaba a tartamudear y no me salía bien. Y hoy en día me animo a pararme aquí delante de una cámara y compartir contigo porque Dios ha hecho algo especial en mi vida. Me ha dado dones. Y la misma cosa pasa contigo. Tú necesitas llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo soy un discípulo de Jesús también. Yo he creído en Jesús también, yo he recibido el perdón de pecados. Entonces, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son esas capacidades especiales que tú me has dado y que son, podríamos decir, sobrenaturales, que no has recibido de nacimiento, que van más allá de tus genes, que van más allá de el equipo con el que tú naciste? Ahora, no solamente la obra de Dios se manifiesta con dones, sino que llega a manifestarse por medio de ministerios. La palabra que se usa para eso es diaconía. Y diaconía habla de servicio, son formas de servir. De acuerdo a los diferentes dones que tenemos, los discípulos de Jesús desarrollamos ministerios, áreas de servicio. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la enseñanza va a establecer o va a participar de un ministerio de enseñanza, de un ministerio en el que se transmita la verdad de Dios y que pueda edificar de esa manera a la iglesia y a otras personas. Entonces, cuando Dios obra en la vida de una persona, le capacita con dones y le lleva a participar de ministerios. ¿En qué ministerio estás participando? Necesitamos empezar a pensarlo. Si hasta ahora no te sientes participando en un ministerio, por favor, acércate y habla con tu pastor y dile, a mí me gustaría servir de alguna manera. Aun cuando todavía no sepas cuáles son tus dones, pero podemos empezar a orar y podemos empezar a buscar de qué manera podemos servir. Y entonces no solamente hay regalos de Dios que nos capacitan especialmente y áreas de servicio, ministerios con los que nosotros servimos al Señor, sino que también hay operaciones del Señor. Distintas maneras en las que el Señor interviene poderosa y maravillosamente, aún más allá de los dones. Hay veces que Dios por medio de ti hace algo. Tal vez tú puedas acercarte a alguna persona y puedas orar por ella y Dios hace algo especial en ella. Y no siempre eso quiere decir que tú tengas el don de sanidad o que tengas el don de la fe. Hay veces que simplemente ocurre una vez y es una operación del Señor. Entonces, hay diferentes formas en las que Dios manifiesta su obra en nosotros. Pero ¿cuál es la clave? Dice aquí en esta palabra que por más que haya
diferentes dones, ministerios y operaciones dentro de la iglesia, existe un solo espíritu que es el que produce todo esto. Hay un solo Dios que hace esto y que es el mismo operando en cada uno de los que componen la iglesia. Es algo maravilloso. Pero esto habla de que los discípulos de Jesús tenemos que vivir como un equipo. Somos del mismo equipo. Algunos de nosotros que somos hispanos, que somos latinoamericanos, identificamos esto en una forma bastante clara. Estamos acostumbrados al deporte y deportes que se juegan en equipo como el fútbol. Y entonces sabemos que cuando algún jugador no se integra al equipo, cuando es demasiado individualista y cuando no aporta para el juego de sus compañeros, entonces no funciona. Para que haya victorias en el deporte, tiene que haber buen juego de equipo. De la misma manera, en la iglesia de Jesucristo, para que exista una obra que honre a Dios y que manifieste la presencia de Jesús en la comunidad, tiene que haber una conciencia de cuerpo en la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que tú y yo somos uno. Así oró el Señor. Padre, te ruego por estos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¡Wow! Oró Jesús para que tú y yo podamos funcionar como uno, que podamos identificarnos, que podamos respaldarnos, que podamos apoyarnos de tal manera que cada uno dé lo mejor. Un solo espíritu, un solo Dios, que tiene un solo proyecto. Dios nos lleva a participar de dones, ministerios y operaciones que llevan al cumplimiento de su voluntad. Los discípulos de Jesús somos los que hemos renunciado a la vida a nuestra manera. El que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Y entonces necesitamos tomar conciencia de que ahora Dios va a manifestar dones, ministerios y operaciones conforme a su plan, conforme a lo que Él quiere hacer, conforme al proyecto que tiene en este tiempo. Y déjame decirte, Dios está obrando. Dios no nos tiene solamente para que nos reunamos periódicamente y para que, nos regocijemos en leer la palabra y en cantarle alabanzas y allí termina. Dios tiene un plan. Hay otras personas en las que Dios quiere obrar. Hay una comunidad a nuestro alrededor para la que Él quiere levantarnos como un faro de luz. Pero eso no va a ocurrir si nosotros no funcionamos como un cuerpo, si nosotros no nos identificamos unos con otros y si nosotros no nos amamos. Entonces, hay un desafío bien grande, hermanos. Dios puso un don en ti, no un don, varios dones. Dios quiere obrar en tu vida y quiere obrar a través de ti. Dios quiere manifestar la obra de su Espíritu por medio de los dones que te dio. Quiere llevarte a participar de algún ministerio. Hay cosas que hacer. Dios quiere hacer operaciones en ti, intervenir, meterse en tu vida diaria, manifestarse en experiencias que tú vives. Pero tienes que comprometerte con Él y tienes que buscarlo de todo corazón y dejar que Él haga una obra especial en tu vida. Sigo leyendo en este pasaje de 1 Corintios. Por supuesto que esto no es un estudio profundo, sino que solamente son algunos pensamientos para que nos edifiquemos. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Observa cuál es el énfasis que él está haciendo aquí.
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo, así también Cristo. Porque en un solo cuerpo, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Te das cuenta cuál es el énfasis que está presentando aquí? Está enfatizando la unidad. Está enfatizando que aunque tengamos diferentes dones, todos hemos sido tocados por la presencia del mismo Dios, en su mismo Espíritu. Por favor, reflexionemos en esto. Que Dios nos lleve a vivir plenamente la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Anhelo, hermanos, ver la manera en que Dios se manifiesta para su honra y gloria, utilizando la vida de cada uno de nosotros, de manera que podamos ver el fruto y podamos ver las victorias que Dios quiere producir, interviniendo en nosotros como equipo. Aquí se mencionan diferentes ministerios, los que enseñan, los que sirven, los que sanan. La lista no está completa allí. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes operaciones. Dios hace cosas tremendas y esta no es una lista limitada, no dice estos son todos los dones que existen. Hay muchas maneras en las que Dios quiere obrar y Dios quiere intervenir en tu vida. Pero el énfasis es, tenemos un mismo espíritu, somos un mismo cuerpo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Que Dios nos ayude a alimentar esta unidad y a participar de la obra que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Orarías conmigo para que Dios intervenga en nuestras vidas de esta manera? Por favor, y por favor piensa, porque yo creo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, quiere renovarnos y quiere, en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir, quiere hacer una obra que dé abundante fruto para su gloria. Hay personas que se están perdiendo ahí afuera y necesitan de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas obrando juntos. Entonces, te invito a ocupar tu lugar como engranaje dentro de la maquinaria de Dios. Y vas a tener que esforzarte, y vas a tener que hacer algo, y vas a tener que servir, no conforme a tu proyecto, sino conforme al proyecto de Dios. Pero todos de acuerdo, sirviendo al Señor, siendo uno en Cristo. Te invito a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, tú sabes que a lo largo de los siglos el enemigo espiritual nuestro muchas veces ha atentado contra la unidad de tu iglesia. Y Padre, nosotros en este momento queremos resistirlo y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, proponernos vivir en unidad delante de ti, como un solo cuerpo, como tú mismo nos enseñas. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, los que conocen ya cuáles son sus dones, Padre, ayúdalos y prospéralos, que puedan participar en el ministerio donde tú quieres ponerle, en esa área de servicio donde tú quieres ponerle y que tú estés haciendo algo especial en su vida y a través de su vida. Padre, gracias porque tú obras en todos nosotros.
Gracias, Señor, porque tú obras en nuestros pensamientos, tú obras en nuestras palabras, tú obras a través de nuestros miembros, tú obras en cada una de nuestras relaciones, en la forma en la que nos administramos. Señor, queremos dejarte obrar. Por favor, Señor, ayúdanos. Señor, si todavía no nos damos cuenta, si todavía estamos rígidos, no dejándonos moldear por ti, Padre, si todavía estamos tratando de llevar adelante nuestros proyectos en lugar de rendirnos y dejar que tú obres en nosotros, ayúdanos, Señor, perdónanos y ayúdanos para que podamos ser parte de la obra poderosa que tú quieres hacer. Señor, que esta palabra que recibimos pueda dar fruto en nuestras vidas y que tú levantes a tu iglesia poderosa para ser un testimonio a todos los que aún van a creer en Cristo Jesús por tu obra. Señor, nos ponemos en tus manos. Otra vez te pido, Señor, bendice a mis hermanos. Señor, los que están atravesando momentos de dolor o enfermedad, por favor, pon tu mano sobre ellos. Señor, los que tienen algún motivo de tristeza o preocupación, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu intervención en sus vidas, en sus problemas, en sus luchas. Padre, en el nombre de Jesús, sácalos victoriosos conforme a la obra que tú quieres hacer. Padre, dependemos de ti y nos apoyamos en ti con toda nuestra confianza. Pero por favor, Señor, haz esta obra en nosotros, de que siendo uno te podamos servir y que podamos ver un fruto abundante para tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir este tiempo y que el Señor haga en nosotros mucho de esto, con los dones que nos da, llevándonos a servirle en áreas de servicio, ministerios, y que el Señor siga haciendo operaciones, que siga obrando en nosotros. Que Dios les bendiga.